Hola, ¿qué tal? Sean bienvenidos a una nueva clase. En esta oportunidad vamos a inspeccionar un poco la cuestión del archivo de configuración .environment. Como nosotros ya estuvimos trabajando en entorno local, el de Docker Desktop a nivel localhost, vimos que lo que estuvimos haciendo es primero una copia del archivo env que trae el repo, digamos este archivo. Vamos a abrir aquí una pestaña. Este archivo es el que parametriza todo el funcionamiento del stack en términos de las variables con las cuales el stack levanta, ¿no es cierto? Yo voy a abrir entonces el Docker Compose Desktop, ¿sí? Y el archivo env, y vamos a empezar a correlacionar las variables de entorno que no son ni más ni menos que las variables con las cuales configuro el comportamiento de cada uno de los servicios. Por ejemplo, la aplicación Django necesita estas variables de entorno para operar, ¿no es cierto? Por ejemplo, necesita conocer eh, dónde está Asterix en términos de networking, digamos, a dónde ubicar a Asterix, porque sabemos que la aplicación utiliza Asterix Manager Interface para conectarse a Asterix. Necesita ubicarlo en términos de resolución de hostname y además usar un usuario y una contraseña para conectarse a AMI, a Asterix Manager Interface, para realizar acciones. También la aplicación Django necesita conectarse a su backend de base de datos, que es Postgres. Por lo tanto, va a necesitar una serie de parámetros como justamente eh, la ubicación de Postgres, el hostname, pero también el nombre de la base de datos que utiliza la aplicación, el puerto, el usuario, el password. Si estamos ante una instancia de base de datos que está desplegada en alta disponibilidad, en ese caso también se le puede pasar, hacer un split, digamos, y pasarle la dirección del Postgres de solo lectura, ¿m? Versus el Postgres de escritura-lectura. Digo, hay varios parámetros. La aplicación usa Redis, la aplicación usa WebSockets, eh, y toda una serie de parámetros necesarios con los cuales se va a regir la aplicación Django Omnilits para operar. Vamos a tener, bueno, después la parte de channels, de crones, ¿sí? Que son componentes, ¿sí? Componentes que interactúan entre sí conformando nuestra instancia, ¿no es así? Recién estuvimos hablando de él, vimos que estaba Channels por ahí, vimos que estaba un servicio llamado Cron, FastAgi, por ejemplo, lo vemos aquí, es un componente que utiliza Asterix para tercerizar, digamos, toda la ejecución de lo que son los AGIs del Dial Plan. Entonces FastAgi, entre otras cosas, va a interactuar con Redis y va a interactuar con Postgres, por ejemplo. Eh, entonces, si ustedes se fijan, todas estas variables, muchas se repiten. Por ejemplo, lo de AMI, vemos que la usa FastAgi, pero también la usa la aplicación. AMI, como variables de entorno, también lo va a usar Asterix, justamente para setear el usuario y el password que va a usar este Asterix a nivel de AMI. Por lo tanto, cada uno de estos componentes cuenta en alguna parte de la declaración del servicio, digamos, el componente, con qué variables de entornos necesita para operar. Esto es Asterix, otro de los componentes neurálgicos de Omnilits. Asterix va a necesitar conectarse a Redis. Asterix necesita dejar en el bucket, en la object storage, las grabaciones. Asterix, si va a usar Homer para enviarle los reportes de todo lo que fue su actividad zip y RTP, también va a necesitar saber a dónde se encuentra ese Homer, si está habilitado, y después ese Homer, host y port para hacer la conexión.
Lo mismo para todos. Camelio necesita saber dónde está Asterix, porque justamente Camelio es un WebRTC Bridge junto a RTP Engine de Asterix. Entonces Camelio también usa Redis para dejar el registro de los agentes que se registran a través de WebSocket zip. Eh, y así todos los componentes. En Nginx, por ejemplo, en Nginx vimos que es un componente crucial porque básicamente se encarga de recibir todos los requests web y hacer de proxy reverso, ¿sí? Entonces encaminar las peticiones de acuerdo al path que venga explícito en el request. Entonces, desde ya Nginx va a necesitar como componente, digamos, una vez volcado en producción, conocer los hostname de estos otros componentes a los cuales él le redirige los requests. Bueno, entonces es obvio que Nginx va a necesitar dónde está Django, dónde está Daphne, dónde está Camelio y dónde está WebSockets. ¿Por qué? Porque hacia hacia esos cuatro componentes justamente hace el redirect de los requests de acuerdo al path. También Nginx va a encaminar algunas peticiones que tengan que ver con solicitudes a archivos del tipo media que se encuentran en Minio o en el Object Storage. Por eso también es que Nginx acá recibe como argumento el S3 endpoint, que es el URL donde se encuentra el Object Storage. Y así podemos ir recorriendo cada uno de los componentes de acuerdo a su mayor o menor complejidad. Va a tener más puntos de interacción, más variables de entorno con respecto a los demás componentes. Pero es muy importante sacar en limpio que la base funcional de todo esto es a partir de un componente que se materializa como un contenedor que invoca la imagen, y esta imagen puesta en un contenedor, puesta en marcha, por así decirlo, requiere de una serie de variables de entorno. Ahora bien, estas variables de entorno, que las declaramos explícitamente en cada componente, vemos que muchas hacen alusión a dólar, llaves y el nombre de una variable en mayúscula. Y esta relación es la que tenemos que hacer ahora, que es que esta variable, que las variables, digamos, cuando hablamos de variables, no de constantes declaradas directamente como suele ser aquí en el mismo Docker Compose, el número de puerto, hay algunas variables de entornos que están directamente el string o el número aquí declarado, pero la mayoría nos vamos a encontrar con esto. Signo dólar, llaves y el nombre de una variable en mayúsculas. Estas variables residen en el archivo m. Si hay un control F, por ejemplo, y miro que todas, AMI user, AMI password, asterisk hostname, los hostname de todos los componentes, ¿sí? Porque bueno, volviendo al asunto de la arquitectura, asterisk tiene que poder encontrar a Fasaji. Asterisk también tiene que poder encontrar a conectarse a Nginx para llegar a WebSockets y establecer el socket por el cual se provisiona la configuración. Fasaji necesita insertar todos los logs de las llamadas en Postgres y así sucesivamente. Cron necesita extraer algunos reportes SQL de Postgres y insertarlos en Redis para que después las vistas de real time busquen esos resultados en Redis. Entonces también quien hostee la parte de las vistas de real time, que es Django, va a necesitar conectarse a Redis. Y así todos los componentes están encadenados entre sí, la mayoría de ellos. Y de mínima necesitamos, por ejemplo, los hostname. Saber, Django necesita saber a dónde se encuentra, dijimos, por ejemplo, Asterix. Entonces habrá por aquí un Asterix hostname. Después tenemos usuarios de AMI, usuarios, nombre de las bases de datos. Vimos que varios componentes requieren de, por ejemplo, el pg host, ¿sí? Esta variable, que no es ni más ni menos que el hostname donde se encuentra sirviendo las conexiones Postgres. Tenemos también el
nombre de la base de datos, o el password, o el puerto, bueno, todas son parámetros que están en este archivo env de environment. El archivo por defecto viene funcional a el Docker Compose Desktop, ¿sí? Por lo tanto, si uno, como vimos en una de las primeras clases, directamente en el entorno de desktop, simplemente copiamos, hacíamos una copia del archivo env, ¿sí? Hacíamos una copia del archivo env y ya simplemente hacíamos Docker Compose App y teníamos el entorno arriba. Porque, repito, el Docker de Compose YAML por defecto para desktop, para localhost, ya viene, o mejor dicho, el env viene seteado para trabajar en modo desktop, ¿sí? Cuando implicamos el uso del firstbootinstaller.sh y ejecutamos el script de instalación sobre una instancia en LAN o en cloud, pero en una instancia que ya sirve conexiones en un formato productivo, vemos que, bueno, él mismo hace varias cosas, como instalar Docker, como clonar el repositorio, como generar la copia del environment y después encargarse de editar ese archivo de environment de acuerdo al despliegue que estemos por utilizar. En nuestro caso, lo que tenemos aquí productivo es un OML en esta arquitectura, la más sencilla, es decir, la instancia hosteada y todos los componentes contenidos dentro del Linux server que está oficiando de host de los containers, ¿no es cierto? Por lo tanto, vamos a ver que acá justamente también la documentación advierte de qué aspecto mínimo va a tener que tener nuestro algunos parámetros, algunas variables del environment, ¿sí? Si yo me voy a justamente ahora aquí en la instancia desplegada tengo el environment, que es el que me trae el repositorio, pero si hago un ls-la para ver los ocultos, también está el punto environment que me generó el propio instalador. Si lo abro al punto environment ahora, veo que la cosa cambia, difiere respecto al archivo original, que por ejemplo en environment dice dev-env, y en public IP no tiene nada. Versus, a mí yo veo que mi punto environment generado por el script de instalación firstboot installer me pone aquí que es cloud y me pone aquí una dirección IP pública. Otro de los cambios que voy a empezar a ver es en los hostname. Veamos en los hostname. Django hostname localhost. Daphne, que es la parte asíncrona de Django localhost. Me voy a fijar el host de Asterix. Que tengo en el host de Asterix la IP privada asociada a la NIC que yo instancié en la instalación. Entonces en esta NIC yo veo que esto es 10.10.10.6, la IP privada de mi Linux host, y es la que toma Asterix. Fahagi, también 10.10.10.6. Postgres, localhost. WebSocket, localhost. Y así casi todos localhost. Camelio. Nginx, o mejor dicho, bueno, Nginx, esta es la dirección que va a tomar Nginx, 10.10.10.6. RPTP Engine 10.10.10.6, la IP privada. Redis, localhost. Bueno, vamos a ver que los diferentes componentes ahora fueron afectados precisamente por el firstboot installer, que como vimos, por aquí, aquí lo tenemos, justamente, él se encarga de cambiar con set, ¿sí? Cambiar de BEM al entorno que le hayamos pasado como argumento, cambiar el Django hostname de app a localhost, cambiar el parámetro public IP de estar vacío a contener la IP pública que el script detectó
en esta línea, a Asterix, a RTP Engine y a Nginx, que debería estar por aquí, les puso la IP privada. Aquí lo tenemos, por ejemplo. ¿Sí? Y esto que tiene que ver con el hecho de que en esta distribución, en donde tenemos nuestro stack Docker Compose expuesto, vamos a tener estos dos componentes, sobre todo, que hacen un tratamiento con audio, digamos, tratan el audio de las llamadas. Por un lado, del lado de la gente, es WebRTC, digamos, WebRTC, usando SRTP para el intercambio de audio, pero el tema es que tanto él como él usan un rango, usan ZIP, y como bien sabemos, ZIP es una señalización que va out of the band, o señaliza sesiones de media, que después esa media se termina streameando por un rango de puertos UDP. Y esto con el mundo de la containerización choca bastante. ¿Sí? Estas aplicaciones de real time que implementan zip y el tema de contenedores es un asunto un poco complejo, justamente porque todo este tema de el rango de puertos por afuera de la señalización complican un tanto las cosas. Uno no puede hacer un mapeo de puertos directamente, exponer los puertos del container, 10.000 puertos, porque, bueno, quien haga la prueba va a ver que eso se traduce en una alta carga para el host que tiene que mantener esa regla. Por lo tanto, lo que hacemos es levantar la aplicación en Docker, pero usando el modo de networking host. Ese modo networking que se usa para cuando hay que poner la aplicación, exponerla, ya sea en una LAN o en una WAN, implica, como verán aquí, que la diferencia entre un Docker Compose YAML que usamos para entorno local, tiene una red declara una red, ¿sí? Usando el modo networking por defecto, el driver por default del networking de Docker. Entonces, bueno, sin profundizar tanto al respecto, esto se puede leer, está muy difundido cómo es el networking de Docker, pero es una red del tipo bridge donde hay una capa de NAT de por medio. Entonces, esto en entorno local no afecta, pero en un entorno productivo, como bien dijimos, ya que implica cargar el sistema con muchas llamadas y con varios puertos haciendo streams de audios en los rangos UDP altos, estos 40.000 al 50.000, es necesario usar otra configuración de red que es el modo host. ¿Qué hace el modo host? Directamente nos permite ver a cada componente de estos muy similar a la forma en que veíamos los componentes en 1X. Es decir, están en el espacio de red por defecto. ¿Sí? Por eso justamente vemos que el container de pronto FastAI, cuando necesita conectarse a Postgres, lo hace directamente declarando a localhost. ¿Sí? Y también vemos que tanto Asterix como RTP Engine como Nginx tienen como hostname una dirección IP, la dirección IP privada de la máquina Linux. ¿Por qué? Porque son los tres componentes que toman contacto con el mundo exterior. ¿Sí? Son los tres que toman contacto con el mundo exterior. Y por eso es que ellos levantan aquí la IP privada del host, mientras que el resto de los componentes exponen su servicio en localhost. O sea, Redis abre el puerto 6369 TCP sobre localhost.
Postgres abre el 5432 en localhost. Lo mismo UDLSGI, eso lo podemos ver fácilmente. Si yo hago, por ejemplo, si yo aquí hago un netstat, que parece que no está instalado, menos sí. Bueno, esta es la forma que yo tengo memorizada de cómo listar los puertos abiertos. Hay varias y mejores. Pero bueno, esta es una forma que me va a decir, miren, por ejemplo, el puerto eh, de Camalio WebSocket, está en 127.0.0.1. El puerto de Redis, 127.0.0.1. El puerto de, esto es UWSGI, o sea, Django. Esto es Channels, si mal no recuerdo, Daphne. Por acá tenemos Postgres. ¿Sí? Esto es una cuestión de también ser bastante celosos de los puertos que se exponen en el host. Esto por una cuestión de seguridad. Mientras que por ahí vemos el Asterix en el 10.10.10.6. Y vamos a ver en Jinx el 4.4.3. A ver dónde está el 4.4.3. Aquí, que está directamente abierto al mundo, ya que es por ahí donde se reciben justamente las conexiones HTTPS. Sí, vemos a ver en la parte de UDP, si recuerdo cómo listar. A ver. UDP, miremos UDP. 5060, abierto a internet. ¿Sí? Después tenemos el Cloud Firewall, ¿no? que permite en ese 5060 filtrar, pero en una capa ya de Cloud Firewall. Por lo tanto, bueno, quería que consideremos este asunto del punto environment para entornos que ya son de carácter productivo, como estuvimos viendo, que se materializan a partir del First Boot Installer. Y vemos cómo, bueno, esto cambia y cuál es el sentido de estos cambios. ¿Sí? Es importante sacar en limpio que el stack está funcionando con la red en modo host. Por eso yo tranquilamente desde Redis puedo levantar el container haciendo que escuche en localhost porque va a estar usando el 127.0.0.1 del host, ¿sí? Del Linux host. Bueno, aquí también tenemos toda la parametrización de la aplicación. Si yo quiero rotar la contraseña de Postgres, quiero cambiar las contraseñas de Asterix AMI, que es donde, de vuelta de donde Django se loguea al Asterix Manager Interface. Tengo las contraseñas para acceder a la Object Storage Minio, ¿sí? Son todos parámetros que, bueno, uno puede empezar a modificar. Si quisiera agregar, bueno, cambiar las contraseñas con las cuales se autentican a Wombat Dialer y demás. Aquí uno viene, cambia parámetros y después simplemente hacemos un docker compose -f y el YAML que estemos usando, app-d, y esto va a, en caso de detectar un cambio, relanzar los contenedores implicados en esa variable, digamos que afectados por la variable que cambiamos, y el stack se vuelve a levantar con las variables cambiadas. Es muy importante, como para ir concluyendo, entonces entender que el fruto de este archivo es fruto de el First Boot Installer, que hizo la copia y que además lo parametrizó con set para dejarlo en modalidad producción, de dejarlo en modalidad Docker Network en host. Y bueno, a partir de ahí también sacar e ir desentramando un poco esta relación entre las variables de entornos que son necesarias para que cada componente pueda ser lanzado como un contenedor a partir de la imagen de Docker, de la imagen, y bueno, que estas variables residen en el archivo .environment. Espero haber arrojado algo de luz a esto para, bueno, ya seguir trabajando con nuestro stack.